Dentro de pocos días, los madrileños, juntos con el resto de los españoles, tenemos la oportunidad de poder elegir a las personas que van a gobernar España durante los próximos 4 años. Los socialistas pedimos a los madrileños y a los españoles en general su apoyo, su colaboración y su voto. Don Felipe González presidió el Consejo de Ministros desde 1982 hasta 1996. 13 años en los que la única persona que aguantó esos 13 años en el Consejo de Ministros fue el propio señor González. Ningún ministro aguantó los 13 años, ni siquiera los 2 vicepresidentes, don Alfonso Guerra o don Narcís Serra. Pero quien más cerca estuvo fue el señor don Javier Solana Madariaga, que estuvo casi todo el mandato, a excepción de los últimos 3 meses, y que quizá sería el auténtico delfín político del señor don Felipe González. ¿No tiene usted pinta de haber sido un niño travieso? ¿Me equivoco? Pues no sé qué sentido le da a la palabra travieso, pero tampoco creo que he sido un niño empollón, en el sentido clásico de la palabra. ¿Y un niño, lo que se entiende por un niño bien de entonces, digamos, de aquellos que iban al Pilar? No, yo ya he dicho que me considero hijo de una familia de clase media, de profesores universitarios, muy introducidos en la vida cultural y política de aquel Madrid entonces, que desgraciadamente tenía una vida política escasa. Eran los años en que la libertad era un bien escaso en nuestro país, pero me considero más ligado a una tradición que ha existido en nuestro país, que liga quizá con la institución libre de enseñanza, que liga con ese temperamento y ese talante tolerante que afortunadamente yo aprendí a vivir desde mis años más tempranos en mi casa. En las primeras elecciones, las de 1977, en las que don Felipe González era el cabeza de lista del PSOE por Madrid, el número 2 del PSOE por Madrid era don Javier Solana Madariaga, por lo que ya aparecía como una especie de delfín de don Felipe González. Recordemos que el número 2 orgánico del partido, don Alfonso Guerra, iba de cabeza de lista por Sevilla. De nada serviría, señoras y señores diputados, reconocer diferentes libertades al individuo si no se reconoce plenamente la libertad de información. El señor Solana participó como diputado en todo el proceso constitucional y en las segundas elecciones, las de 1979, pasó a número 3 porque al fusionarse el PSOE con el PSP apareció temporalmente como número 2 en las listas del PSOE por Madrid el profesor Tierno Galván, aunque luego abandonó su escaño para ser alcalde de Madrid, volviendo a ser el señor Solana el número 2. En esa legislatura, la que va de 79 al 82, es cuando el Congreso vota la entrada de España en la OTAN, y don Javier Solana vota no a la entrada de España en la OTAN, como el resto de sus compañeros de bancada, lo cual no deja de ser irónico teniendo en cuenta cómo va a evolucionar la cosa. Cuando don Felipe González gana las elecciones de 1982, le escoge para formar parte de su Consejo de Ministros. Qué duda cabe que una tendencia hacia una mayoría del Partido Socialista parece que es un dato que nadie pone en cuestión. Las prioridades tienen que ir en una doble dirección. Por un lado, tiene que haber un cambio desde nuestro punto de vista en los comportamientos y en los talantes de la ciudadanía española, un cambio que debe implicar un saneamiento de la administración pública, un dejar de que existan personas que siguen cobrando 4 y 5 sueldos mientras existen habiendo 2 millones de parados, por un lado, y por otro lado un cambio importante también en las prioridades de la acción de gobierno. ¿Y qué cambios en las prioridades de la acción de gobierno? Pues tomar como punto de partida fundamental de toda la política del partido, de nuestro gobierno, si es que tenemos la mayoría absoluta, como parece que se indica por los resultados hasta ahora conocidos, una fundamental prioridad que es la lucha contra el desempleo, la lucha contra el paro. Y le encarga el Ministerio de Cultura. Era la época en la que los periódicos del Estado estaban asignados al Ministerio de Cultura. Por lo tanto, el señor Solana pasa a ser responsable de toda la prensa pública. Y durante su etapa, la prensa pública sale a subasta. Le tocó explicar en el Congreso por qué algunos periódicos fueron directamente cerrados y otros fueron adjudicados a empresas privadas, y en algunas ocasiones le acusaron de que eran empresas privadas favorables a su partido, como en el caso de Cantabria, con el diario Alerta. Por tanto, de acuerdo con la ley, de no haber sido posible el acuerdo con los trabajadores, dado las cifras de pérdidas que el diario tenía, no había otra solución legal, por dolorosa que fuere, que el cierre del periódico en el momento en que el organismo autónomo dejaba de existir. En 1985, el señor González incrementa sus competencias porque le encarga ser portavoz del gobierno, ministro portavoz del gobierno, además de Cultura, en tiempos muy complicados, tanto por temas de terrorismo como por temas de integración de España en la Unión Europea. Un comunicado de las características del que han conocido ustedes esta mañana, ser extremadamente prudentes. Seguir atentos a la realidad de los hechos,
y no dejarse llevar por lo que pueden ser maniobras de propaganda por parte de los terroristas. Después le encarga el Ministerio de Educación, en una época también convulsa para la educación. Es una de las personas que puso en marcha todo el tema de la LOCSE, que luego continuaría el señor Pérez Rubalcaba cuando le reemplazara a él para ese cargo. Para quienes atesoramos una larga tradición histórica que concibe la educación como un instrumento para la igualdad, para todos quienes creemos que esta concepción sigue teniendo hoy validez, la reforma supondrá sin duda un importantísimo paso hacia adelante. Quienes la defendemos no pensamos que sean sustituibles los derechos sociales por los individuales. No pensamos que la igualdad sea el contrapunto de la libertad. Este proyecto de ley que hoy nos presenta es su gran fracaso. No ha conseguido el consenso que usted mismo sabe que es fundamental y del que tantas veces ha presumido. No responde auténticamente a las demandas de toda la sociedad, a las demandas que toda la sociedad hace. En 1988 el señor Solana deja de ser ministro portavoz del gobierno porque le cede estas competencias a la señora doña Rosa Conde, que pasa a ser la ministra portavoz, pero sigue siendo ministro de Educación. Y es muy comentado que en esa época el gobierno nombra a su hermano, don Luis Solana, director general de Radio Televisión Española, con lo único que era ver que el mandamás de la televisión pública era el hermano del ministro del que había dependido no hacía mucho la prensa pública. Tener a fondo el criterio de que Luis Solana no puede seguir como director de Televisión Española, Radio Televisión. Hombre, nosotros si pudiéramos elegir al director general que lo elige el gobierno, desde luego el retrato robot sería imposible que fuera Luis Solana, ¿no? Luis Solana tiene una de las peores trayectorias en la gerencia de una empresa pública que se conocen en la historia de España. Parece increíble que se nombre a don Luis Solana. Usted no lo hubiera dicho. ¿Y qué televisión le gusta más? ¿La de Pilar Miró, su gran amiga, o la de su hermano Luis Solana? Me pone usted en un brete. Bueno, pues salga usted del brete de alguna manera. Los dos. Qué barbaridad, qué diplomacia. Aunque se decía que quien tenía mejor relación en el campo mediático con don Javier Solana era el Grupo Prisa de don Jesús Polanco y su editorialista don Javier Pradera, que era considerado uno de los valedores mediáticos del señor Solana en el gobierno. Es el señor Solana uno de los encargados en poner en marcha la televisión privada en España, de negociar el proceso por el cual se inició el concurso que acabaría suponiendo la creación de Antena 3 Televisión y de Telecinco Gestivisión y, claro, de Canal Plus Sogecable, lo que sería la televisión privada del Grupo Prisa. Bueno, se opta por 3 canales por razones diversas. Quizá la más importante es la razón técnica. En este momento, a través de la red terrestre, caben 3 canales y, por lo tanto, es lo que el gobierno ha aprobado. Pero también hay razones de viabilidad económica para el número de canales y también hay razones del interés general del público. Piense usted que vamos a tener 3 canales en el futuro privados, más 2 canales públicos y un tercero que existe en algunas comunidades autónomas. Por lo tanto, la oferta de televisión en España en un futuro cercano va a ser de 6 canales, que es una cifra bastante razonable. A partir del momento en que haya televisiones privadas, la televisión pública estará en un régimen de competencia y corresponderá a los trabajadores que hacen la pública y que harán la privada, pues esmerarse para estar en esa competencia. Y a los ciudadanos, que son al fin y al cabo los últimos jueces, pues determinar cuál de las televisiones es la mejor. En 1992 muere don Francisco Fernández Ordóñez, el carismático ministro de Exteriores socialdemócrata. Y don Felipe González encarga a don Javier Solana que le reemplace al frente de este importante ministerio. Es la época del Tratado de Maastricht, que forja lo que más tarde será la Unión Europea, el proyecto de moneda única, y también cuida mucho una mejora de relaciones con los Estados Unidos de América, como luego se acreditaría. En los últimos meses, la evolución de la opinión pública ha sido hacia aceptar la permanencia de España en la Alianza Atlántica. De todas maneras, todavía con los datos que yo conozco, al menos, existe lo que pudiéramos llamar una cierta esquizofrenia en el electorado español. Por un lado, hacia una pregunta que pudiéramos llamar de carácter más afectivo, ¿quiere usted o no estar en la Alianza? La respuesta es bastante equilibrada, pero quizá con una tendencia hacia la contestación negativa. Pero si la pregunta se hace sobre los intereses, es decir, ¿usted cree que interese a España más permanecer en la Alianza? La respuesta, aun siendo también equilibrada, es más favorable hacia la respuesta afirmativa, es decir, hacia el sí.
También le tocó afrontar uno de los casos de corrupción más duros para el PSOE, el caso Roldán, que se fuga de España habiendo sido director de la Guardia Civil nombrado por el gobierno González, y todo el extraño proceso de extradición del que ya hemos hablado. La prudencia aconseja en este momento no pronunciarse hasta que se validen los documentos y su autenticidad. Eso es algo que corresponde al servicio diplomático y estamos en ello. Por lo tanto, no les puedo decir hasta el momento que se termine este proceso de validación, no les puedo decir nada más, pero sí decirles que hemos iniciado todo el procedimiento para comprobar la validez y la autenticidad de los documentos. Durante todo este tiempo, don Javier Solana había seguido siendo el número 2 de don Felipe González en las listas del PSOE por Madrid, tanto en el 82, como en el 86, como en el 89, pero no en las del 93, donde tuvo que ceder el puesto de número 2 al juez señor Baltasar Garzón. Algo que, según han contado algunos dirigentes del PSOE, no le hizo especial gracia, y de lo cual seguramente el señor González se arrepentiría, teniendo en cuenta cómo evolucionó su relación con el señor Garzón. Cuando llega el año 1995, la imagen del PSOE no puede estar más destrozada. No solo han dimitido 2 vicepresidentes como los señores Guerra y Serra, sino que ha habido muchos escándalos de corrupción, a destacar el caso Roldán, y todo parece indicar que don Felipe González va a renunciar a presentarse a reelección en las siguientes elecciones y que por tanto su heredero va a ser don Javier Solana. En teoría es algo bueno liderar un partido como el PSOE, pero hay que recordar que en aquel momento, si el señor Solana hubiera sido el candidato del PSOE, era prácticamente ser candidato para perder. Sin embargo, cuando el nombramiento parecía ser un hecho, a finales de 1995, el gobierno apoya que don Javier Solana sea candidato a la Secretaría General de la OTAN. Y la alianza militar liderada por Estados Unidos acepta la propuesta y escoge al español don Javier Solana máximo mandatario de la alianza militar que lidera Estados Unidos. La cuestión es importante en función de los intereses generales de nuestro país. Dándose la paradoja de que un diputado que en 1981 había votado en contra de la entrada de España en la OTAN, luego en 1986 había pasado a ser uno de los que más defendió la permanencia de España en la OTAN, y ahora en 1995 se convertía en el encargado de dirigir la OTAN. Esa imagen de la OTAN como organización militar ha sido siempre falsa. Hombre. Que sí, que sí. La OTAN siempre ha tenido una vertiente revolucionaria. Tranquilo, señor Solana, tranquilo. Estoy bien. Eso le permitió convertirse en una figura a escala internacional y, por tanto, quedar al margen del hundimiento del PSOE en las generales del 96 y de toda esa etapa de crisis interna de los Almunias y Borreles, que no fue, digamos, la mejor etapa en la historia del partido. Me siento orgulloso de que Javier Solana sea quien mande las tropas que llevan la paz a la antigua Yugoslavia. En su etapa al mando de la OTAN tampoco estuvo la cosa muy tranquila, porque es la época en la que se produce la limpieza étnica de serbios de Yugoslavia contra los albano-kosovares. En los próximos días habrá la liberación de otro contingente que en este momento son rehenes también de los serbios de Bosnia. Pero sí les quiero decir, para la tranquilidad de la opinión pública española, que están bien y que, como les digo, hay garantías de su próxima liberación. Una decisión que llevará al señor Solana a ordenar a contingentes de la OTAN a que invadan Yugoslavia para poner fin a esos casos de limpieza étnica. Puedo anunciar que hoy Milosevic ha cumplido con las 5 condiciones que la comunidad internacional le ha puesto y por lo tanto hace unos momentos he dado instrucciones al general Clark para que suspenda las operaciones aéreas de la OTAN contra Yugoslavia. ¿Saben qué contesto más duramente porque me indigna más cuando se meten con Pepe Bono o con Solana que cuando se meten conmigo? En el año 2000 finalizó su etapa al frente de la OTAN, pero siguió ocupando cargos de política internacional, porque se le encargó alto responsable de política exterior de la Comunidad Económica Europea, lo que se llamaba el Mr. PESC. Desde el punto de vista de la Unión Europea, me parece que es una vez más una violación de todos los principios básicos de un país que debe tener elecciones libres. Yo quiero decirles, en nombre de la Unión Europea, en nombre del Consejo, que consideramos al profesor Kostunica como el líder de la mayoría del pueblo serbio y que es a él a quien vamos a apoyar y vamos a seguir apoyando. Creemos que él ha ganado las elecciones, que su gente ha decidido ganar las elecciones y él es el que se merece el apoyo de todos nosotros.
o lo que los comentaristas satíricos llamaban el encargado de estrechar manos. Entré, monsieur Solana. Lorenz, señor. Prefiero que me llamen Lorenz. ¿Qué tengo que hacer, señor? ¿Sublevar a los nómadas? ¿Encabezar una rebelión? ¿Organizo una sentada de camellos, tal vez? En primer lugar, va usted a Palestina, no a Arabia. Si nos ponemos tan rigurosos, la Unión Europea nunca ha tenido nada que decir en Oriente Medio. Mire, no se canse. Pase por la zona, hable con la gente, coma bien. ¿Y si Estados Unidos decide apoyar a Israel? ¿Y qué? La Unión Europea es una potencia autónoma. Nuestra política exterior no está condicionada por nadie, ¿recuerda? Me suena. No debería olvidarlo. Nos va al suelo. Su alineamiento con Estados Unidos no siempre le vino bien al PSOE, porque en el año 2003 se produjo la invasión de Irak por parte de la administración Bush de Estados Unidos. El gobierno Aznar estaba a favor, el PSOE del señor Zapatero estaba radicalmente en contra, pero el señor Solana estuvo del lado de Estados Unidos, es decir, estuvo a favor. Construir una posición común sin gran dificultad. El primer elemento, sin duda, que hay que desarmar a Saddam Hussein. Ese es el corazón de la resolución 1441. Uno, para mantener la paz en el mundo, sin duda ninguna, y otro también para hacer todo lo posible para que la proliferación de armas de destrucción masiva, que es un riesgo, que es el riesgo o uno de los riesgos más importantes que vamos a tener en el siglo XXI, tenga elementos para que no se realice. ¿Le molestó a usted que su compañero Jesús Caldera descalificara su opinión sobre las pruebas aportadas por el secretario Powell y le tildara de funcionario internacional? No tuve ocasión de escuchar a Jesús Caldera, así que no tengo opinión. Me parece que cuando hizo esas declaraciones yo estaba en Corea, trabajando también por lo mismo, para evitar que hubiera proliferación de armas de destrucción masiva, así que no lo pude escuchar. Al margen de estos episodios, siempre hubo quienes vieron que el señor Solana aún podía ocupar cargos importantes en la dirección del PSOE gracias a la imagen internacional que había cosechado, y principalmente se le señalaba como un posible candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Se habló de que el señor Zapatero tuvo gestiones con él, pero que en el último momento estas gestiones no fructificaron. Hablamos de las municipales del año 2007. Los enemigos internos del señor Zapatero decían que tenía miedo de que si el señor Solana tenía un muy buen resultado en la alcaldía de Madrid, pudiera haber sido un futuro rival por el liderazgo nacional del PSOE. Como al final no se produjo, todo queda en mera especulación. En los corrillos internos del PSOE era muy conocido que el señor Solana discrepaba mucho de la política del señor Zapatero con respecto a Cataluña y en particular con el PSC en la etapa del señor Maragall y el señor Montilla. De hecho, hasta hubo una reunión en la que se contaba que el señor Solana había regañado con vehemencia la política del PSC. Sin embargo, al contrario que otros políticos críticos del PSOE, como los varones de Aragón o de Extremadura o de Castilla-La Mancha, el señor Solana nunca ha aireado sus críticas fuera del partido, fuera de los órganos internos del partido. Seguramente porque como ya no era candidato a nada, no tenía una imagen que cuidar. Y aunque en la historia quedará como el delfín de don Felipe González, ha tenido una política mediática más discreta que la del señor González o la del señor Guerra desde que está jubilado. ¿Se ha sentido delfín alguna vez sucesor de Felipe González? Delfín frustrado, es que se decía que usted mandaba un montón, por decirlo finamente. No, nunca me he sentido, sinceramente, no. No, pero bueno, hombre, no, dígame de verdad. Es que parece usted aquí como... Porque no se cree lo que le digo. ¿Usted hasta dónde sería capaz de llegar para mantenerse en el cargo? Nada. Si alguien le tuviera que... No daría nada. ¿Nada? ¿De nada, de nada, de nada? O sea, ¿pero está deseando marcharse, por ejemplo, o no? No me importaría irme.